Buen día a todos. El día de hoy la presentación es acerca de la hematopoiesis normal y de las citocinas implicadas en este proceso. Soy Adriana García. Tuve bien que el doctor Raúl Martínez me asesorara en esta exposición. Y bueno, vamos a pasar a la primera. Los objetivos de esta presentación son definir qué es la hematopoiesis, enumerar y conocer los órganos que interfieren durante la vida del ser humano, diferenciar los tipos de células potencialmente hematopoyéticas y conocer las implicaciones clínicas que el proceso de hematopoiesis tiene. Ahora vamos a empezar a hablar acerca de la hematopoiesis embrionaria. Tenemos que la hematopoiesis embrionaria se divide en tres fases: una fase mesoblástica, una fase hepática y una fase mieloide. La primera de ellas es la fase mesoblástica, que se empieza a producir a partir de la primera o segunda semana de gestación. En este periodo mesoblástico, los eritroblastos se van a desarrollar a nivel del saco vitelino y las células troncales hematopoyéticas van a dar lugar posteriormente a la hematopoiesis definitiva. Las células troncales, después de esta primera fase mesoblástica, pasan a una fase hepática. Generalmente se da entre las 4 y 5 semanas de gestación. En esta etapa, el grupo de los eritroblastos, de los granulocitos y los monocitos ya van a aparecer a nivel del hígado fetal, y este órgano va a permanecer como el principal sitio de hematopoiesis durante la vida fetal. Mantiene una actividad incluso hasta de 1 a 2 semanas de producción de células sanguíneas después del nacimiento. Al tercer mes de desarrollo embrionario, el hígado va a alcanzar su pico máximo de actividad hematopoyética para después ir disminuyendo. En esta fase hepática, también el vaso entra como un órgano hematopoyético con una función mucho menor que la del hígado, pero que también es importante en la hematopoiesis embrionaria. Posterior a eso, viene la fase mieloide, que va a ser la última fase de la hematopoiesis embrionaria. Esta generalmente se va a dar al 5.º mes de gestación o alrededor de las 20 semanas de gestación. En esta, los islotes de células mesenquimatosas van a empezar a diferenciarse ya en células sanguíneas de todos los tipos celulares y de todos los linajes que vamos a encontrar ya en la vida extrauterina. Durante la fase mieloide, estas células hematopoyéticas van a tener la capacidad ya de producirse a nivel de médula ósea, de huesos largos, fémur, vértebras, costillas, todos estos huesos que van a tener la función hematopoyética como la que generalmente vemos en el adulto. Y bueno, en esta diapositiva pues les quiero ejemplificar que aquí inicia toda la hematopoiesis. Tenemos esta región muy importante, que es la región aorto-gonado-mesonefros, y el saco vitelino, que van a ser los primeros órganos que van a iniciar el proceso de hematopoiesis durante la vida embrionaria. Y estos posteriormente van a dar lugar al proceso hematopoyético, tanto en el saco vitelino como en el hígado y el vaso, y posteriormente la fase mieloide. Y bueno, aquí ejemplificamos nuevamente este proceso de hematopoiesis embrionaria. Recordarles nada más en esta diapositiva que la capa mesodérmica, la capa germinal del mesodermo, va a ser de la cual va a derivar el tejido sanguíneo, y en esta imagen ejemplificamos los lugares donde se produce la hematopoiesis embrionaria. Y acá por la vía de la lantoides llega estas células sanguíneas a través de la placenta hacia el hígado, a través del sistema aortogónadas mesonefro hacia el hígado, y a través del saco del Yolk o saco vitelino, que es la
el órgano más primitivo de producción de la hematopoiesis, hacia el hígado fetal, que como ya vimos alrededor de las 5 semanas de gestación va a ser el órgano predominante de la hematopoiesis en la etapa embrionaria, y posteriormente pasa la batuta en el último trimestre de la gestación hacia los huesos, hacia la médula ósea que ya se produce a nivel de los huesos. Y bueno, en esta otra diapositiva ejemplificamos de manera esquemática también este proceso de hematopoiesis, en el cual, nuevamente, recordar que el saco vitelino inicia en la primera semana de gestación con el proceso hematopoyético, posteriormente pasa la batuta al hígado, que alrededor de las 5 a 6 semanas de gestación es cuando tiene este pico mayor de producción de células hematopoyéticas. Y recordar también que aquí el vaso tiene una implicación importante, aunque no tan significativa como la del hígado en el proceso hematopoyético, para después pasar ya en la fase mieloide a través de los huesos largos, de vértebras, esternón, costillas y fémures, como ya se va a ver en la vida postnatal. Recordar también que conforme uno va haciéndose más grande, el nivel también de producción de estas células hematopoyéticas tiene una tendencia hacia la baja. Y ahora vamos a ver como tal qué es la hematopoiesis. La hematopoiesis pues es un proceso que es complejo a través del cual las células troncales hematopoyéticas van a tener la capacidad de proliferar y van a tener la capacidad de diferenciarse, que son dos de las características más importantes que tienen estas células primitivas hematopoyéticas, que van a tener, van a dar lugar a los distintos tipos de células maduras circulantes. La cantidad de células sanguíneas que se producen en un adulto por día, pues son bastante elevadas. De eritrocitos se menciona que son 2 por 10 a la 11, de leucocitos 7 por 10 a la 11 y de plaquetas 2 por 10 a la 11. Todo eso tiene que tener una regulación específica, como veremos más adelante. Está mediado por factores de crecimiento, por factores inhibitorios también, que hacen que se mantenga en homeostasis la cantidad de células que se producen a partir de este proceso de hematopoiesis, ya que un incremento en el número de células podría estar condicionando algún tipo de patología, por ejemplo, algún proceso leucémico, o una disminución en la cantidad de estas células hematopoyéticas podría estar dando un trastorno a nivel medular, una anemia plástica. Y bueno, en esta diapositiva tenemos que el sistema hematopoyético se puede dividir también dependiendo los compartimentos celulares y el grado de maduración que tienen. Tenemos que inicialmente, como podemos ver acá, las CTHs o células troncohematopoyéticas tienen 3 características muy importantes que las diferencian del resto de las células hematopoyéticas. Estas son que presentan una fase de autorrenovación. Esto se refiere a que la división celular es especializada, es decir, que estas células hijas que produzcan van a adquirir las mismas capacidades biológicas de su precursora. También tienen otra característica muy importante que es la diferenciación, y esto se debe a que tienen capacidad de convertirse en los distintos tipos de células con ciertas funciones y capacidad también de diferenciarse en los distintos tipos de linajes celulares que tenemos. Y por último, la otra gran característica que tienen estas células es que tienen la capacidad de proliferar. La capacidad pues es únicamente la capacidad de dividirse indefinidamente. El siguiente compartimento que tenemos es el de las CPHs, o también se le conoce como células progenitoras hematopoyéticas. Estas han perdido ya su capacidad de autorrenovación, pero siguen preservando esa capacidad de proliferar. Este compartimento corresponde únicamente al 0.5% de todas las células que se encuentran en médula ósea. Al ser todavía células muy inmaduras, preservan el CD34 positivo,
Y a partir de este punto van adquiriendo marcadores celulares de acuerdo al linaje al cual se vayan a diferenciar. El tercer compartimento de la metopoiesis está dado por las células precursoras. Estas células son las que constituyen cerca del 90% de las células hematopoyéticas de médula ósea. Son las células más abundantes que vamos a encontrar y estas finalmente van a dar lugar al cuarto compartimento, que son las células como tal ya maduras, que generan pues, los linfocitos B, los linfocitos T, toda la serie monocítica, y pues que ya son las células sanguíneas circulantes que vemos. Acá pues únicamente ejemplificar con este diagrama todo el proceso de hematopoiesis. Todo inicia con una célula madre multipotente, la cual se va diferenciando, va perdiendo ciertas capacidades y posteriormente se va diferenciando en un precursor mieloide o bien en un precursor linfoide. Y del precursor mieloide pues tenemos a la trombopoiesis, a la eritropoiesis, a la granulopoiesis y a la monocitopoiesis. Estas, a su vez, pues se empiezan a diferenciar, como veremos más adelante, y del lado de la línea linfoide diferencian en linfocitos B y linfocitos T. Ahora vamos a hablar del microambiente hematopoyético, lo que se le conoce también como nicho hematopoyético. Y la gran pregunta es, ¿quién regula la hematopoiesis? Tenemos este esquema representativo de los diferentes tipos celulares que integran el microambiente hematopoyético y los mecanismos que van a regular a la hematopoiesis. Este microambiente se va a componer principalmente de 4 tipos celulares, que son los macrófagos, los fibroblastos estromales, los adipocitos y osteoblastos. Y bueno, este microambiente hematopoyético regula las siguientes características: regula la proliferación, regula la sobrevida, regula la maduración y la autorrenovación y migración de las células hematopoyéticas a través de 3 mecanismos. El primero de ellos es a través de la regulación humoral, a través de la cual se secretan citocinas y quimiosinas. La siguiente es a través de la interacción de la matriz extracelular. Y por último, el contacto célula-célula a través del microambiente hematopoyético. Aquí los osteoblastos van a formar parte también del nicho hematopoyético y van a tener la capacidad de ellos mismos de regular a las células troncales hematopoyéticas. Entonces, el microambiente hematopoyético básicamente nos va a ayudar a la proliferación, a la sobrevida, a la maduración, a la autorrenovación y a la migración, en el caso de los macrófagos, de estas células hematopoyéticas. Y bueno, en esta diapositiva les vuelvo a comentar cómo está o cómo se puede clasificar la hematopoiesis dependiendo de los compartimentos celulares. Se puede dividir, como ya habíamos comentado anteriormente, dependiendo del grado de madurez y el tipo de linaje celular al que se esté generando. El primer compartimento que vemos es el de las células que tienen un grado mayor de inmadurez. Estas células son las más primitivas. Generalmente estas tienen la capacidad de autorrenovarse, son multipotenciales, persisten en una fase quiescente, por lo tanto pueden entrar a división celular en el momento que así se requiera. No tienen como tal aquí un linaje determinado y como son células inmaduras presentan CD34, CD117 y CD133. Este compartimento únicamente representa el 0.01% de las células de la médula ósea. El siguiente compartimento son las células progenitoras hematopoyéticas. Ya habíamos dicho que estas pierden acá su capacidad de autorrenovación, pero persisten con su alto potencial de proliferación. Estas representan el 0.05% del total de las células de médula ósea.
siguen con su capacidad proliferativa y aquí todavía persisten sin un linaje determinado. El siguiente compartimento que ya van a ser las células precursoras, estas que ya son visibles al microscopio de luz. En estas ya van a haber marcadores distintivos de los diferentes linajes a los cuales se van a diferenciar. Y por último, tenemos a la última fase o al último estadio, que son las células ya maduras, que salen y encontramos ya en sangre periférica. Entonces, la primera fase, la fase más inmadura, la primera y segunda fases, son de autorrenovación, y la tercera y cuarta, donde ya son células un poco más maduras, son una fase de proliferación. Y bueno, en esta diapositiva, la maduración de los linajes hematopoyéticos. Una vez que estas células que son inmaduras pierden esa fase de autorrenovación, adquieren identidad propia. Esto quiere decir que van a formar parte de cierto linaje, linaje linfoide, linaje mieloide, y dependiendo de eso va a ser el tipo de célula madura que nos van a dar. Entonces partimos de la célula madre pluripotente, las células especializadas, las células precursoras y por último las células maduras. Este proceso es dinámico, está controlado por una gran cantidad de factores estimulantes, de citocinas, de quimiosinas, incluso de factores que controlan la producción de células hematopoyéticas, pero también es un proceso que está controlado por ciertos genes. Dentro de los más significativos tenemos a los mencionados acá en rojo, el PU.1, el GATA1 y 2, por mencionar algunos nada más. Y ahora, como les mencionaba, que este proceso de hematopoiesis pues está mediado por muchos factores, por muchas quimiosinas, por muchas citocinas, por muchos factores estimulantes. En esta tablita lo que les quiero ejemplificar es las citocinas que mayoritariamente están implicadas en el proceso de hematopoiesis, y tenemos a la interleucina 3, a la interleucina 5, la interleucina 7 y 11 como las principales citocinas reguladoras de la hematopoiesis. El efecto de estas que podemos ver, por ejemplo, en la interleucina 3, el efecto que tiene sobre la mielopoiesis. La interleucina 5 es sobre la diferenciación, proliferación y actividad de los eosinófilos. La interleucina 7 sobre la maduración del linfocito T y B. La 11 sobre la megacariopoiesis y algunos factores estimulantes. Por ejemplo, en el caso de la eritropoiesis, la eritropoyetina va a ser el factor estimulante para que se empiece la producción de eritrocitos. Esta hormona principalmente es producida a nivel renal y 90% a nivel renal, un 10% también a nivel del vaso, y este va a ser dependiente también de la hipoxia tisular, en la cual los niveles de eritropoyetina van a ser mayores para la mayor producción de eritrocitos. La trombopoyetina, el efecto biológico pues lo vemos en la megacariopoiesis. Esta principalmente se va a secretar a nivel del hígado, una pequeña cantidad también a nivel del riñón, y esta su producción va a estimular a las colonias formadoras de megacariocitos. Otras que tenemos son las unidades formadoras de colonias de granulocitos, que están implicadas en la granulopoiesis, y de macrófagos y monocitos, la FSCGM, y bueno, por mencionarles algunos. Esta otra tabla fue sacada de un libro de consulta. Igual vienen algunos otros factores de crecimiento hematopoyéticos, algunos de los cuales no había mencionado en la diapositiva anterior, únicamente pues para darles una revisada. Creo que no se ve como tan clara la imagen y bueno, vamos a seguir. Como les mencionaba, este proceso de la hematopoiesis es un proceso dinámico en el cual influyen factores estimulantes, pero también hay factores que van a inhibir
la hematopoiesis, de tal manera que siempre el organismo tiene una homeostasis en todos los procesos que realiza. Y bueno, el resultado de la acción de estos factores estimulantes de la hematopoiesis van a dar como consecuencia que hayan factores inhibitorios también de esta misma. Dentro de estos, la principal forma en la que actúan es a través de apoptosis o muerte celular programada para disminuir o para controlar la cantidad de células que se están produciendo. Se reconocen varios factores inhibidores de la hematopoiesis. Aquí les menciono los 4 más importantes que en la literatura mencionan y vamos a iniciar con la proteína inflamatoria del macrófago, el MIP1 alfa. Esta es una pequeña molécula que es producida justamente por los macrófagos que cumple con criterios de un verdadero factor inhibitorio. No se encuentra o no se considera como citotóxico. La acción de este factor es reversible, presenta una gran capacidad y es muy potente para inhibir la proliferación de las células madre, evitando que entren a esta fase S del ciclo celular. Y a su vez esta proteína inflamatoria del macrófago tiene también la capacidad de estimular el crecimiento de progenitores maduros. Otra de los factores inhibitorios es el factor de transformante beta. Este también inhibe la proliferación de progenitores precoces, aunque igual que otros factores inhibitorios tienen la capacidad de estimular a los progenitores maduros. El otro que vamos a ver es el interferón alfa. Este también tiene una acción bidireccional, sobre todo sobre las células hematopoyéticas, y potencia la acción también proliferativa tanto de la interleucina 3 como del factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos. Por otra parte, este tiene la capacidad de tener una acción inhibitoria en los distintos progenitores hematopoyéticos. Entonces, los inhibidores de la hematopoiesis pues son básicamente estos que les estoy mencionando y justo es para mantener esta homeostasis de la hematopoiesis. Y bueno, acá vemos la generación de los distintos linajes hematopoyéticos, que estos, como ya habíamos mencionado, a partir de células ya un poco más maduras, un poco más diferenciadas, es cuando empiezan a tener ciertas características que los van a hacer diferenciarse en los distintos linajes celulares. Se pueden diferenciar básicamente en 2 grandes linajes, que son el linaje mieloide y el linaje linfoide. Dentro de la serie mieloide vamos a encontrar la eritropoiesis, la granulopoiesis, la monopoiesis y la granulopoiesis. Y dentro del linaje linfoide vamos a encontrar que se pueden diferenciar tanto en linfocitos B, en linfocitos T y en células asesinas naturales. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre cada uno de estos procesos. El primero de ellos va a ser la eritropoiesis. Este se inicia, pues acá como lo vemos en el esquema, con las unidades formadoras de eritrocitos. Estas células se diferencian de las células formadoras de colonias de eritrocitos cuando han madurado un poco más y están en etapas de precursoras. La primera célula identificable es el proeritroblasto. Después encontramos al eritroblasto basófilo, al eritroblasto policromatófilo, al ortocromático. Posteriormente vemos al reticulocito, que es por así decirlo, un eritrocito joven. Y por último, la célula que sale a sangre periférica, que es como tal el eritrocito. Y bueno, acá vemos las fases de maduración eritroide. Tenemos que esta primera imagen que tenemos acá, que es del proeritroblasto, como lo podemos ver en la imagen, es la célula más grande de este linaje. Mide entre 12 y 19 micrómetros de diámetro, tiene un núcleo ovalado,
Este es grande, es homogéneo y tiene un citoplasma que es basófilo. Presenta todavía acá áreas claras, por lo regular están cercanas al núcleo. El siguiente estado de maduración es el eritroblasto basófilo. Este ya va a disminuir su tamaño y es un poco más pequeño que el previo. Mide entre 12 y 15 micrómetros de diámetro. El núcleo también es relativamente grande todavía a esta etapa de maduración. La cromatina nuclear en este estadio de maduración empieza ya a conglomerarse, dando un aspecto que mencionan en la literatura que es de rueda de carreta. El citoplasma sigue siendo basófilo y en este estadio evolutivo desaparecen todos los nucleolos. Posteriormente encontramos al eritroblasto basófilo, al eritroblasto policromatófilo. Este ya es mucho más pequeño, mide entre 8 y 14 micras de diámetro. Tiene un núcleo mucho más concentrado, casi podría observarse que está muy pigmentado ya. Tiene también, también el núcleo se torna más acidófilo, ya es una célula mucho más madura, porque a partir de este estadio ya empieza a formarse la hemoglobina dentro del eritroblasto. El siguiente que tenemos es el eritroblasto ortocromático, es mucho más pequeño ya, tiene un diámetro entre 8 y 10 micrómetros, su núcleo es muy pequeño, puede presentar todavía vestigios de cromatina conglomerada, gruesa, que va a desaparecer a medida de que va desapareciendo también el núcleo. En este estadio, el núcleo tiende a desaparecer por extrusión, por fragmentación o por disolución. Posteriormente vemos el reticulocito que, como les decía, aún persiste con algunos, tiene un fino retículo tiene una característica que apenas encontramos vestigios del núcleo, ya generalmente en este estadio ya se está expulsando y más bien ya está formándose la hemoglobina. Y por último ya encontramos al eritrocito, que ya lo vamos a encontrar en sangre periférica, que es bicóncavo, aplanado y ya y en este estadio pues ya perdió todo su núcleo. Ya lo único que contiene es hemoglobina en su interior, un promedio de vida entre 100 y 120 días y la maduración de esta línea eritroide, la maduración hace que se pierda el núcleo hasta llegar al eritrocito, que va a ser una célula anucleada. Y en este proceso de maduración va formándose el proceso de hemoglobinización del citoplasma. Y bueno, en esta vemos la serie megacariocítica, la megacariopoiesis para formar plaquetas. Bueno, en este estadio, entre 5 y 7 días va a durar el proceso de formación de plaquetas. Tienen diversas endomitosis, es decir, hay replicación del ADN, pero no hay replicación nuclear. Como ya habíamos mencionado anteriormente, la trombopoietina va a ser el factor estimulante para la producción de plaquetas y promueve también el crecimiento de los megacariocitos. Podemos encontrar en la megacariopoiesis 4 estadios de maduración. El primero de ellos es el megacarioplasto. Esta es la primera célula de la secuencia de maduración de la megacariopoiesis. Tiene un diámetro entre 10 y 15 micrómetros con una proporción tanto del núcleo como del citoplasma muy elevados. Posee solo un núcleo con 2 a 6 nucleolos y su citoplasma, la característica es que es azul y es agranular. El segundo elemento que encontramos en el proceso de maduración es el promegacariocito. Este tiene un diámetro entre 15 a 30 micrómetros con un citoplasma granular. Estos gránulos van apareciendo primero en la región perinuclear y al final el núcleo es lobulado, tiene una forma como de herradura y ya no presenta nucleolos.
El tercero de esta línea de maduración es el megacariocito maduro. Este tiene un tamaño entre 20 y 60 micrómetros, tiene un núcleo compacto pero muy multilobulado, no presenta ningún nucleolo, tiene un citoplasma que es abundante y en las tinciones se puede ver como con un tono rosado. Los gránulos en este estadio evolutivo están organizados dentro de zonas que están separadas por membranas de demarcación. Y por último tenemos como tal a las plaquetas que se fragmentan y sale, pues sí, son fragmentos del estadio evolutivo anterior y son células irregulares, no contienen núcleo, miden aproximadamente 3 micrómetros, su vida media es entre 7 y 10 días y después de los eritrocitos son las células más abundantes en la sangre. Y bueno, nada más acá recordarles, la trombopoyetina, a diferencia de la eritropoyetina, va a estar mucho más, bueno, su principal sitio de formación va a ser a nivel del hígado. Y ahora vamos a hablar sobre la granulopoiesis. La granulopoiesis, que va a ser la línea evolutiva que nos va a dar los basófilos, los eosinófilos, los neutrófilos. Implicados están varias citocinas. Las más sobresalientes en la granulomonopoiesis es la interleucina 3. Es el factor de crecimiento de granulocitos y monocitos. Y todo este estadio evolutivo tenemos que tener en cuenta que hay proliferación y diferenciación. Como ya habíamos comentado, el interferón alfa va a ser un factor inhibitorio para las células que se van a diferenciar en este linaje celular. Y bueno, en este pues nada más puse esta imagen de la maduración de los neutrófilos en las células más inmaduras que son los mieloblastos, que van a ser células grandes, con núcleos muy grandes, con una relación núcleo-citoplasma aumentada, que van a tener nucleolos en su interior. El siguiente estadio evolutivo, que es el promielocito, en el cual el núcleo se va disminuyendo, el tamaño de la célula igual. El mielocito, que es el siguiente en maduración, el metamielocito, que ya se ve como una forma más en herradura, la banda, que también tiene una forma un poco más pequeña, pero igualmente esa forma arriñonada, y por último el estadio más maduro, que sería como tal ya el neutrófilo segmentado. Ahora, dentro de esta línea que veníamos hablando, los monocitos también van a ser células que van a diferir en apariencia también. Estos van a tener ciertas características dependiendo del tejido a donde vayan a ejercer su función. Tenemos así que a nivel del hígado vamos a tener las células de Kupffer, las células dendríticas a nivel del sistema nervioso central y bueno, osteoclastos a nivel del hueso, macrófagos a nivel de vías periféricas y bueno, todos estos van a tener como ciertas características dependiendo el sitio o el tejido más bien en donde estén efectuando su acción. Y ahora vamos a hablar sobre la última línea que nos falta, que es la línea linfoide. Como sabemos, la línea linfoide podemos obtener linfocitos T y linfocitos B, dependiendo también del linaje en el que se vayan a diferenciar. Y bueno, de los linfocitos B, la importancia es que durante su estadio evolutivo van a ir expresando diferentes marcadores de superficie, desde ser células muy inmaduras que presentan CD43 hasta ser linfocitos maduros que presentan pues ya CD40 y CD19, CD10, CD43 negativo.
Y en esta siguiente diapositiva vemos que la selección, bueno, vemos acá el procedimiento de maduración de los linfocitos B y de los linfocitos T. Sabemos que de estos hay un procedimiento que se le llama selección positiva y selección negativa. Esto se refiere a que la selección positiva nos asegura que continúan su proceso de maduración. Si fueran de estirpe T, aquellos timocitos que van a ser capaces de interaccionar de forma apropiada con los antígenos mayores de compatibilidad de del individuo en el que se presente, pero no todas estas células van a tener esa capacidad. Algunas van a tener algunos marcadores que las van a someter a apoptosis y eso se le conoce como selección negativa. Entonces, como les mencionaba, también es un proceso por el cual la hematopoiesis se mantiene en homeostasis. Eh, y también acá, perdón, en este linaje del linfocito tanto B como T, la interleucina 7 tiene una importancia significativa. Hay algunos genes implicados también como el ICAROS, el PU.1, el E2A, el EDF y el PAC5 que regulan la diferenciación del linaje linfoide. Y bueno, por último, vamos a hablar sobre algunas implicaciones que podemos tener tanto de la hematopoiesis y su relación clínica con lo más novedoso pues, que tenemos. Recordar que el uso de todas estas terapias nuevas pues va en aumento y pues les voy a comentar acerca de pues algunas que me parecen bastante interesantes como las aféresis terapéuticas que pues son procedimientos que ya se realizan a nivel mundial, que han tenido un crecimiento amplio. Han demostrado que la aféresis terapéutica y la recolección de componentes sanguíneos tienen grandes ventajas en el tratamiento de algunas enfermedades oncológicas de la sangre o incluso en algunos otros tipos de cánceres. La finalidad de las aféresis terapéuticas es la extracción, eliminación del plasma de los componentes considerados como responsables o patógenos de alguna enfermedad hematológica u oncológica, el reemplazo de factores deficitarios y la mejora de la función del sistema retículo endotelial y de ciertos mediadores de la inflamación. La siguiente diapositiva, en esta pues nada más habla sobre la importancia de algunos medicamentos que nosotros utilizamos con bastante frecuencia, como el filgastrin y el lenogastrin, utilizados también como agentes movilizadores, que han demostrado de manera fidedigna que aumentan las concentraciones de células madre hematopoyéticas circulantes. Otro medicamento que también está en auge es el Plerixafor, que es un agente nuevo que ha sido aprobado recientemente en la Unión Europea para su uso en los pacientes con linfoma y con mieloma múltiple. Este también tiene la capacidad de movilizar las células madre de la médula ósea hacia sangre periférica para su extracción y posterior utilización como posible trasplante autólogo. Y bueno, la cinética generalizada de la movilización de los leucocitos y de las células CD34 en la sangre periférica después de la quimioterapia y la administración de las citocinas, ¿no? Todas las células que tengan este marcador de CD34, pues son células con gran capacidad tanto de diferenciación como de autorrenovación y de replicación. Y por último, me pareció interesante el injerto del ¿dónde está? Y
Y por último, pues el milagro de Molly Nash, que es una pues ya adolescente ahora, que nació en 1994. Ella nació con anemia de Fanconi y pues se reporta que es el primer caso de preimplantación genética que fue utilizado pues en el mundo. Ella tiene un hermano, creo que 2 años menor que ella, que por estudios de genética molecular hicieron que pues no desarrollara la mutación de la anemia de Fanconi y le hicieron un trasplante de células multipotentes de cordón umbilical. Y bueno, son las terapias como más novedosas que se están llevando a cabo. Implicaciones de la hematopoiesis en nuestros días, pues podrían ser con todos los trasplantes de médula ósea, con los trasplantes de cordón umbilical que se están realizando, que pues sí van a tener, yo creo, en próximos años pues una mayor evidencia científica y mayor beneficio para los pacientes, al menos que nosotros tratamos en el servicio. Y pues nada, hasta aquí llega la exposición, espero que haya sido de utilidad y pues que estén muy bien.